y hay que hacer un camino interesante. Así que nos ha tocado participar de eso. Ya, vamos a partir con esta presentación, esta breve presentación para que nos pueda después, ¿cómo se llama?, estar compartiendo con nosotros su experiencia y un poco la función de lo que son esto de las empresas B. Vamos de nuevo, buenos días a todos, todavía es buenos días. Vamos a partir con una presentación hoy día dentro de lo que nosotros en la carrera hacemos normalmente, esto en el marco de la asignatura de gestión del medio ambiente. Esta vez quisimos traer a la empresa Sustren Lab, o Sustren y Sustren Lab, que es una empresa B, y en ese sentido queríamos colocar la óptica de qué es lo que son las empresas B, en el sentido de que claro, Sustren también hace trabajos de ¿cómo se llama?, de una especie de ecodiseño en particular, pero aquí está el equipo de trabajo de Sustren, que esta vez nos representa Bernardita Díaz, que es su gerente general, exalumna nuestra también, me refiero de la Universidad de Santa María y de la sede Viña en particular. Y la empresa Sustren tiene líneas de acción en proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en economía circular, educación ambiental, APL, huella hídrica, huella de carbono, energía renovable, etc. Y en ese sentido hay un largo número de etcéteras que a mí me da como cosa decir etcétera, porque hay muchísimas cosas aquí, pero la idea era presentarles a Sustren con su equipo, y a partir de la presentación de Bernardita Díaz, que como dije antes, es técnico en mecánica industrial de nuestra universidad, continuó sus estudios en Alemania, en Maschinbau, que entiendo que es algo como ingeniería mecánica ya, y una serie de postítulos, ¿no es cierto?, que tienen que ver en esta situación de medio ambiente, que yo esperaría que ella nos comentara de mejor forma, puesto que nos interesa sobre todo captar ¿cómo se llama?, la expertise de Bernardita, ¿no es cierto?, y cómo podemos reconocer qué es lo que hacen las empresas B, cómo funcionan las empresas B, y cómo esto se liga, ¿no es cierto?, a lo que hoy día es cada vez más necesario. Y los invito por ahí a revisar, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y varias otras iniciativas que hay por allí, como las que estábamos comentando en el chat de ecodiseño, ¿no es cierto?, y algunas otras, y economía circular, que es una que yo desarrollo bien importantemente, y desde la carrera de Ingeniería en Fabricación también. También tenemos muchos invitados desde la carrera de Energía Renovable, así que por lo tanto hay seguramente muchos match que van a hacer. Bernardita, le dejo la pantalla a usted para que nos pueda presentar y ¿cómo se llama?, y conversar sobre esto de las empresas B y el desarrollo sostenible. Muchas gracias, profesor, por la presentación. No sé si pueden ver ya mi pantalla. Sí. Yo no tengo problema. Perfecto. Perfecto. Bueno, primero agradecer al profesor y a la universidad el hecho de un poco de difundir y fortalecer el movimiento B, que trata principalmente de evolucionar un poco el tema de cómo las empresas se ven vinculadas al ecosistema y cómo se evalúan no desde una perspectiva económica, sino más bien de una perspectiva triangular que tiene que ver con la sustentabilidad. Bueno, para hacer un poco la introducción, yo estudié técnico mecánico en la Universidad Santa María, José Miguel Carrera. Después continué los estudios en la carrera de Maschinenbau, que es como construcción de máquinas en la Fachhochschule de Köln. Después, cuando volví a Chile, estuve trabajando en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y ahí realicé un magíster de mecanismo de desarrollo limpio y energías renovables. También hice un diplomado de cambio climático y de bionegocios, y actualmente estoy haciendo una continuidad de estudios del magíster de gestión de negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y eso se debe principalmente a que, como muchas veces nosotros los técnicos o ingenieros les falta el área comercial para un poco proyectar de repente las empresas.
Y es por eso que comencé a tomar cursos del área comercial. Bueno, dicho eso, la consultora Sustren, voy a hacer una pequeña introducción, trabaja en 3 líneas. Una es la innovación, la otra es la economía circular y la otra es cambio climático. ¿Hace del PRAN? ¿Perdón? Y para entender un poco esto de las empresas B, bueno, la consultora tiene 5 años y desde el primer año se ha certificado como empresa B, y eso tiene que ver un poco con el propósito de las empresas. Cuando uno define la misión, visión y el propósito, ahí uno como declara o ratifica que uno quiere pertenecer al tema de las empresas B, principalmente vinculando su análisis de empresa como anual o estado de resultados, no solamente por el tema económico, sino más bien por qué propósito yo voy a entregar al medio ambiente y a la sociedad. Bueno, aquí el profesor me solicitó de que hablara 2 contenidos principalmente, que son las empresas B y cómo se vincula con el tema de Sustren, y cómo Sustren ha llevado estos servicios para que otras empresas también se vinculen en el tema de la sustentabilidad. Bueno, la premisa de las empresas B es redefiniendo el sentido del éxito en la economía, principalmente porque las empresas muchas veces evalúan los proyectos solamente desde el punto de vista económico, por ejemplo, con indicadores económicos, el TIR, el VAN, viendo cuándo yo tengo el retorno de inversión, y en realidad las empresas B buscan cambiar esa economía primaria de solamente evaluar de repente proyectos que tengan que ver como con la rentabilidad del proyecto, cuánta ganancia voy a tener, cuánto es el margen, sino más bien también analizando cuál es el impacto en los ámbitos sociales y cuál es la trascendencia que yo influyo o impulso en el medio ambiente. Esta es la visión de las empresas B. Es principalmente nuestros servicios o las personas que trabajan con nosotros son profesionales que no solamente piensan en que yo voy a una empresa y voy a ganar dinero y ya está, sino más bien tiene que ver cómo yo trasciendo y cuál es cuál va a ser mi aporte a este desarrollo, al bienestar de las personas, al bienestar de la sociedad, cómo mi proyecto va a impactar en la naturaleza. Entonces, cuando se analiza una empresa, siempre desde el punto de vista de estado de resultado, como por ejemplo cuánto gané este año, cuánto va a ser el margen. No, aquí las empresas B no solamente analizan eso cuando tienen como sus balances anuales, sino más bien cuánto es el impacto que generó mi proyecto en el tema medioambiental. Puede ser a través de indicadores, puede ser indicadores de gases de efecto invernadero, puede ser indicadores vinculados con el tema de la ODS, pueden... no sé si conocen los ODS, pero son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen que ver, por ejemplo, con hambre cero, producción y consumo responsable de productos, ciudades sostenibles, todos esos ODS, 17 ODS, se vinculan con el desarrollo sustentable que está definido por las Naciones Unidas. Y en base a eso, las empresas B analizan sus estados anuales y cómo desarrollan sus proyectos. Como esto es un poco, ¿cómo podría decir?, intangible, les voy a mostrar ahora unos proyectos que nosotros hemos desarrollado, en donde van a poder entender cómo uno puede vincular el propósito de las empresas B con
cómo yo entrego los servicios a otras empresas. Aquí voy a contar un poco de los proyectos que nosotros hemos realizado y en estos 5 años y cómo nosotros hemos intentado poner nuestra cuota en este desarrollo sostenible que tiene que ir tomando Chile en el sentido de entender de que las empresas no son un ente único y aparte, sino que pertenecen a un ecosistema y todo lo que hagan las empresas influyen en la naturaleza, en las sociedades. Entonces, cuando uno hace un proyecto no puede, o cuando uno tiene una empresa no puede verla como un ente aislado, sino que tiene que entender que es parte de un sistema y que todo impacta de alguna u otra forma. Bueno, acá les voy a comentar sobre los APL, que son los Acuerdos de Producción Limpia. Los acuerdos de producción limpia son coordinados por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Economía. Esta agencia ayuda a las empresas que se pueden unir en un solo rubro o se pueden unir en distintos rubros para, a través de la sustentabilidad, aumentar su competitividad. Aquí en la foto que está en la parte superior, este APL nosotros lo desarrollamos con ARNEC, que es la Asociación de Recauchadores y Renovadores de Neumáticos de Chile. Y principalmente este acuerdo de producción limpia, nosotros obtuvimos 2 logros, y uno de ellos fue que generamos una norma, porque el tema del recauchaje de neumáticos, no sé si ustedes lo conocen, es un proceso y muchas veces se vincula con la vulcanización, que no tiene nada que ver. La vulcanización es como colocarle un parche a un neumático y puede seguir funcionando. En cambio, el recauchaje es colocarle una banda nueva a un neumático y vuelve a tener otro ciclo de uso. Bueno, la Asociación de Recauchadores, por el tema de la apertura de comercio con China, Chile tuvo como un bombardeo de neumáticos y hay que entender de que Chile no fabrica neumáticos, por tanto nosotros somos importadores de neumáticos. Y frente a esa ola de neumáticos que vinieron de Asia, el recauchaje tuvo problemas de competencia y de precio. Y principalmente porque los neumáticos que procedían de Asia eran más económicos que los recauchados, siendo de que Chile no fabrica neumáticos. Entonces, esta asociación pidió ayuda a la consultora para entender o para saber cómo ellos podrían acercarse al gobierno y cómo ellos podrían enfrentar esta situación de mercado. Y para el año 2016, como también estaba en boga el tema de la ley REP y todo eso, se evidenció que el tema del recauchaje es un tema que debe pertenecer al ciclo de vida de un neumático, que aumenta la vida de uso de un neumático y que debiese estar en el tema de la revalorización de un neumático. Entonces, ¿cómo se desarrolló esto? Primero se hizo un diagnóstico de la asociación y se analizó que la asociación qué tan importante era con respecto al sector del recauchaje. Entonces pudimos descubrir que las 14 empresas de recauchaje que estaban asociadas en esta asociación tenían el 70% del mercado. Entonces eso es súper importante para que cuando el gobierno o los ministerios puedan impulsar o fortalecer un sector, entiendan de que esta asociación era importante en ese rubro.
Entonces, después que nosotros definimos y que el gobierno se dio cuenta que este sector era importante, se definieron distintas acciones y metas para que este sector del recauchaje pudiera aumentar su competitividad y a su vez los ministerios o entidades gubernamentales pudieran poner parte de ellos, era compromiso de ambos para que se pudiera fortalecer. Como por ejemplo, en las licitaciones públicas muchas veces no se coloca puntuación extra, por ejemplo, cada vez que una empresa ofrece productos de neumático. Pero, por ejemplo, en este caso, si ahora iban a colocar dentro de la licitación que se iba a tener dentro de los servicios el recauchaje, te colocaban más puntos. Entonces, la licitación, Chile Compra y el Ministerio de Economía incluyeron esta acción y así el sector del recauchaje se vio muy como diferenciado con respecto a otras empresas que solamente vendían el uso del neumático, lo ocupo, lo desecho, lo ocupo, lo desecho. En cambio, el hecho de que se potenciara este sector en Chile ayudó a que se equiparara un poco el tema de esta apertura de mercado. Otra cosa de los logros que más se generaron en este acuerdo de producción limpia fue que nosotros como consultora, que también somos especialistas en metodologías de cálculo de gases de efecto invernadero, pudimos darnos cuenta que el sector del recauchaje era un sector que estaba alineado con el tema de la sustentabilidad. Pero una cosa es decirlo, otra cosa es cómo calcularlo desde el punto de vista técnico. Si ustedes conocen, cuando se firmó el primer acuerdo de Kioto, que tiene que ver con el tema del cambio climático, se dice una de las premisas que no es importante dónde se reduzca, sino que siempre se mida. Entonces, nosotros Chile, por ser un país que no fabricamos neumáticos, pero sí recauchamos, nosotros calculamos que, por ejemplo, para producir un neumático nuevo, yo ocupo 70 megajoules por tonelada de neumático. En cambio, si yo recaucho, ocupo la mitad de la energía. Entonces, nosotros mostramos ese cálculo diciendo de que por cada neumático que se recaucha acá en Chile, yo evito producir otro en el extranjero. Y también evito la disposición de uno en relleno sanitario. Entonces, en términos energéticos y de relación con gases de efecto invernadero, nosotros pudimos demostrarle al Ministerio de Medio Ambiente que el tema del recauchaje era muy importante y que el sector del recauchaje aportaba a la reducción de gases de efecto invernadero. Y esa meta se fue incorporado al acuerdo, a la NAMA, que es una acción nacional que toma el gobierno cuando dice, no sé, los presidentes dicen, no, para el 2030 Chile va a reducir el 30% de gases de efecto invernadero. Esas metas, esos acuerdos internacionales, nosotros pudimos demostrarle al gobierno que el sector del recauchaje podía aportar a esa meta. Entonces, es como win-win, yo como sector del recauchaje, tú me ayudas a aumentar mi competitividad y yo te ayudo a la reducción de gases de efecto invernadero. Eso no se sabía que el recauchaje, si bien tenía un tema de la reutilización, pero en temas prácticos de contabilización de gases de efecto invernadero, nosotros se lo demostramos y evidenciamos técnicamente el aporte. Y eso es súper importante. Al otro lado, el acuerdo que hicimos con ANIR, que es la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje. Aquí están todas las grandes empresas que tienen que ver con triciclo, con reciclaje de envases y embalaje, de metales, de aceites, de baterías, de pilas, de todos los productos prioritarios que están en la red. En este acuerdo, nosotros trabajamos en la investigación
de distintos sistemas REP, es decir, distintas como modelos de REP que se hayan hecho de manera internacional. Porque Chile ocupó el sistema REP que se estaba definiendo en España. Y no sabemos realmente si fue por un tema de lenguaje o fue porque, no sé, fue como lo primero que optaron, pero nos dimos cuenta en este estudio que los sistemas REP no se pueden aplicar de igual manera a los distintos productos prioritarios. Cuando hablo de productos prioritarios, hablo de neumáticos, aceite y lubricante, pilas y batería, electrónicos y electrodomésticos. ¿Qué más me falta? Son 6. Bueno, no sé, parece que lo dije todo. Nos pudimos dar cuenta que en este tema, o que le pudimos demostrar al Ministerio de Medio Ambiente, que no se podía ocupar solo un modelo para Chile, porque en Chile el problema que tenemos, y el problema que tenemos en todo ámbito de evaluación de proyectos, es la logística, es la geografía de Chile, y la concentración de las empresas, donde está la solución. En el tema de reciclaje, las empresas principalmente se concentran en la zona central. Entonces, las empresas que tienen que cumplir estas metas de reciclaje que están en el norte o en el sur, se les hace inviable el tema de la logística. Entonces, nosotros demostramos que, por ejemplo, para el tema de envases y embalaje, que el modelo que más podría ayudar a Chile es el tema, la red que ocupan los Países Bajos. Para el tema de neumáticos podría ser el mejor el que ocupa Japón. Para el tema de baterías y pilas, el de Dinamarca. Y hicimos como una metodología en la cual ocupamos 3 variables, una que tiene que ver costo para el productor, porque el productor es el que tiene que hacerse cargo de esto. La segunda variable que ocupamos es la tasa de adaptabilidad, que tiene que ver principalmente cómo el país se adaptó a estos nuevos reglamentos, y la tercera variable fue la tasa de reciclabilidad, porque, por ejemplo, si bien Alemania nos lleva 20 años en temas de reciclaje y tiene, no sé, una tasa de reciclabilidad de un 70%, los Países Bajos tienen la misma tasa de reciclabilidad, pero en 5 años. Entonces, también hay que analizar cómo es la adaptabilidad de los países frente a estas normativas obligatorias, que más bien debiesen ser como innatas de reciclar, pero como no todos tenemos la conciencia o la sensibilización frente a este tema, se tienen que generar estas leyes. Ese fue en temas de APL. Igual nosotros hemos trabajado en otros APL, pero estos son como los más importantes. Este otro proyecto que tiene que ver con el tema de adaptación al cambio climático lo desarrollamos en la región de Atacama, que principalmente tiene que ver por el tema de la escasez hídrica. Y trabajamos con la comunidad de aguas subterráneas del Valle de Copiapó, porque si bien ustedes saben de que han habido muchos aluviones por el tema de Copiapó, esas aguas se van directamente al mar y no son aprovechadas, y después empieza el tema de la escasez hídrica y no tienen como para sus predios. Y que nosotros nos unimos con la universidad, la UC Davis de California, que ellos son como especialistas en temas de recarga de acuíferos, y desarrollamos un prototipo junto a ellos para que todas esas aguas que muchas veces son desaprovechadas se pudieran recargar nuevamente en las napas subterráneas de estos agricultores, y así ellos, cuando tengan temas de escasez hídrica, ellos puedan cumplir su cuota de agua. Ellos tienen una comunidad, ellos pagan cuotas por derechos de agua, y por ejemplo, no sé, hace 30 años atrás sus pozos se podían alimentar a 30 metros de profundidad, y ahora ya van en 60 metros. Entonces se hace necesario
que se empiecen a generar estos nuevos prototipos de diseño para recargar estos acuíferos y que el hecho de que tú puedas sacar agua del fondo hace de que tú tengas la necesidad de consumir más energía. Entonces, entre más profundo esté el pozo, más energía yo necesito. Entonces, nosotros entregamos este prototipo junto a la Universidad UC Davis para que ellos, la comunidad de aguas subterráneas de Atacama, pudiera alimentar sus napas frente a situaciones como de optimizar de repente el recurso hídrico que muchas veces se va al mar, se pierde. Entonces, esto les ayudó a que pudieran subir sus cuotas de agua. Eso es en temas de adaptación al cambio climático, porque muchas veces se habla de acciones de mitigación frente al cambio climático, pero también se debe entender que el cambio climático es un hecho, ya está el cambio climático, entonces se tienen que crear acciones de adaptación, de cómo yo trabajo con el tema de la adaptación al cambio climático. Y como en el norte las lluvias, si bien se están reduciendo, se están concentrando en un tiempo mínimo. Y para que no se pierda esa agua en ese tiempo mínimo, se tienen que generar nuevas iniciativas para adaptarse a eso. O la otra cosa que le tienes que decir al agricultor, que el eje agrícola se está corriendo hacia el sur y que ya no puede plantar uvas, sino que tiene que cambiar su plantación y tiene que hacer otros tipos de plantaciones que sean más resilientes a la escasez hídrica. Pero esto, como es un proceso y los agricultores son temas de familia que llevan años cultivando el tema de la uva principalmente y los olivos, no es llegar y decirles ya, tienen que cambiar los cultivos porque son hectáreas y hectáreas, sino más bien uno le tiene que entregar desde el tema ingenieril soluciones de adaptación a este fenómeno climático. Acá, aquí les puse otro proyecto que tiene que ver con la transferencia tecnológica. Y este proyecto lo desarrollamos junto al Banco Alemán, a la universidad que nos facilitó alumnos para que fueran la contraparte de nosotros. Trabajamos con una consultora alemana, con una empresa que nos entregaba las soluciones tecnológicas y creo que sí, y con Insamar, que fue la empresa benefactora. Nosotros como consultores postulamos a este fondo internacional junto con otra consultora alemana para que Insamar, como recauchadora, también pudiera incorporar dentro de su sistema de proceso paneles fotovoltaicos. Y además el tema de almacenamiento de baterías de litio y un dust sensor, que es como un sensor que mide el material particulado que se saca del raspaje del neumático. Y esto fue un proyecto de innovación. No es que los paneles fotovoltaicos sean innovadores, sino que tiene que ver con el tipo de conexión que nosotros hicimos con Insamar. Principalmente como las energías renovables tienden como a almacenar la energía en baterías y de ahí puede ser consumida. Nosotros en este proyecto lo que innovamos fue el tipo de conexión, es decir, los paneles fotovoltaicos estaban directamente conectados a la energía directa de la planta. Y las baterías, que eran de 40 kilowatts, solamente se iban a ocupar en la hora punta, porque las empresas tienen una hora punta en donde pagan una tarifa extra después de las 6 de la tarde. Entonces, por ejemplo, si la empresa trabajaba después de las 6 de la tarde, la energía que se ocupaba era que provenían de las baterías de litio.
Y así la planta de recauchaje obtuvo ahorros de un 15% en energía. Y esta conexión, aparte, les ayudó a hasta vender energía por el tema del net billing, de la nueva ley de venta de energía del net billing. Aparte de obtener ahorros, también podían vender sus excedentes de energía. Y este proyecto fue también como un misionado, porque en la ley de Chile o en las normativas ni siquiera tampoco salía el tema de las baterías de litio, de cuál era la normativa, cómo se debiese como implementar o colocar, y fue como un tema casi con la Seremía de Energía. Tuvimos que como demostrar que las baterías que venían de Alemania estaban bajo la normativa europea, y que porque en Chile solamente estaban reguladas los otros tipos de batería. Entonces tuvimos que casi hacer la normativa con el Seremía de Energía para que ellos pudieran entender que las baterías nos íbamos a regir por la normativa europea, que la batería iba a estar como en un lugar donde iba a tener ventilación, tenía algunas dimensiones establecidas. Entonces, el hecho de repente de por ejemplo, traer tecnología de afuera y decir, porque, por ejemplo, en este caso nos pasó de que si bien el tema de cómo iban a funcionar los paneles fotovoltaicos, y al verlo en el mapa que ofrece el Ministerio creo que del Ministerio de Energía tiene como un modelamiento solar en donde tú puedes ver cuál va a ser tu capacidad de captura de radiación solar. Nos dimos cuenta de que si bien el mapeo decía, el modelo decía algo, en Insamar y en la zona donde estaba Insamar, en el modelo no están las variables, como por ejemplo, la zona de Curauma es una zona industrial en donde pasan muchos camiones, hay mucho polvo, el tema de la eficiencia puede disminuir, por tanto la mantención que proponía el proveedor no era la que se supone que debiese hacer. Nos dimos cuenta que los paneles debiésemos limpiarlo una vez a la semana porque había mucho material particulado, porque también los alemanes nos dijeron, no, tienes que colocarlo en ese ángulo, y después nos dimos cuenta de que en realidad no era en ese ángulo, tuvimos que ponerlo en otro tipo de ángulo. Entonces la transferencia tecnológica no es como llegar, traigo una tecnología y la coloco, sino también tiene que haber un tema de monitoreo y de ver si realmente la tecnología se ajusta a la necesidad del cliente. Recuerden que las tecnologías o la ficha técnica por ejemplo, de esos paneles fotovoltaicos son de acuerdo a las condiciones que se hicieron en Alemania, como las pruebas en Alemania, las condiciones de Alemania. Entonces muchas veces falta el tema de la validación acá en Chile, cómo se comportan, porque son distintos sistemas, son distintos en todo ámbito de cosas, no solamente en temas de operatividad, sino que en temas legales, le digo por la barrera que nosotros tuvimos ahí de la normativa. Entonces el tema de la transferencia tecnológica también es un temazo que uno tiene que ir masticando y madurando, y uno va tomando lecciones y aprendizajes de esto. Y bueno, aquí donde ven al profesor Hermann Hörny fue como la culminación de este proyecto de transferencia tecnológica, en donde mostramos los resultados, cuáles fueron las barreras, cuáles fueron los aciertos, cuáles son los beneficios, qué cosas debemos seguir ajustando. Y fue un buen evento de cierre, e invitamos a otras empresas para que también entendieran estos nuevos modelos
y de ajustes tecnológicos. Y el último proyecto, que esto es SUSTRENLAB, que SUSTRENLAB es un área de SUSTREN que tiene que ver principalmente con la innovación. Y SUSTRENLAB nace el año pasado, sí, o hace 2 años atrás, principalmente porque los profesionales que estábamos en SUSTREN veníamos del área de la innovación. Y si bien la consultora es como de papel, de buscar documentos, a nosotros nos gusta un poco también ir como al laboratorio, ver si en realidad las pruebas funcionan, principalmente en temas de economía circular. Entonces nace este laboratorio principalmente por este proyecto, que es el tema de la transformación de un residuo en una materia prima. No sé si ustedes conocen la pirólisis de los neumáticos, pero actualmente se está desarrollando un rubro que tiene que ver con el reciclaje del neumático, y una de las soluciones es la pirólisis. La pirólisis es un proceso térmico en donde un reactor con baja presencia de oxígeno descompone este neumático, no es que no lo quema, lo descompone molecularmente, y se obtienen 3 tipos de residuos. Uno que es el carbon black, que es el que les muestro ahí, que es un polvo fino de neumático, alambre y un diésel de baja calidad. Y además gases, pero esos gases se incorporan directamente a este reactor de pirólisis. Entonces, como les comenté anteriormente, el tema de la apertura de mercado hace de que acá en Chile lleguen distintos tipos de neumáticos de distintas marcas, y los neumáticos tienen distintas formulaciones. Entonces, cuando yo lo meto a este reactor de pirólisis, el carbon black que yo saco, este polvillo negro, no tiene una formulación homogénea y no cumple con los estándares para ser comercializado. Entonces, las plantas de pirólisis que hay acá en Chile se vieron un poco ahogadas de sentir de que, si bien su modelo de negocio era la recolección de neumáticos y vender este diésel de baja calidad, ellos también pensaban de que podían vender este carbon black. Sin embargo, se dieron cuenta que la caracterización de este carbon black no cumplía con los estándares internacionales, y eso tiene que ver principalmente porque en otros países como Europa, por ejemplo, la marca Pirelli tiene su propia planta de pirólisis, y la marca Pirelli tiene su propia formulación de neumáticos. Entonces el carbon black que obtenían tenía un estándar parecido. En cambio acá en Chile tú no le puedes decir, por ejemplo, a las personas que van a reciclar, no, tráeme puro neumático Michelin. No, ahí las plantas de reciclaje reciben lo que hay. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nos dimos cuenta de esta necesidad que había en el mercado de darle solución a este carbon black, y incorporamos a nuestro staff de profesionales químicos, biotecnólogos y doctores en materiales, para que pudiéramos ver la posibilidad de convertir este carbon black en materia prima. Y así logramos transformar este carbon black recuperado en grafito. Y el grafito, ustedes saben que sirve para la manufactura de acero, para la minería. Además, Chile importa grafito. Entonces también había un nuevo mercado que pudiéramos desarrollar. Y con esto nosotros postulamos un proyecto de innovación en Corfo y lo ganamos. Y esto pasó hace 1 año atrás, y nos dimos cuenta que el grafito que estábamos obteniendo
cumplía porque hay distintas calidades de grafito, está el grafito natural y el sintético. Y nos dimos cuenta que el grafito que obtenías tenía las mismas características del grafito que está en las baterías de ion litio. Para nosotros fue como maravilloso hacer el tema de la economía circular, o sea, de un neumático que está dentro del sector del transporte a un carbon black recuperado, y más encima que pudiéramos incorporarla en las baterías de ion litio, para nosotros era asombroso, principalmente porque hay un ánodo y un cátodo. El ánodo está hecho de grafito y el otro de litio. Entonces nosotros estamos ahora haciendo pruebas para ver cómo hacemos funcionar esta batería, porque si bien que el hecho de que nuestro carbon black tenga las mismas características del grafito, también tenemos que hacer pruebas piloto, y en eso estamos. Postulamos a un segundo proyecto de innovación, y eso es como el tema de la economía circular también. Hay que entender que la economía circular no es que yo cierro un ciclo, como por ejemplo del neumático, y el carbon black lo vuelvo a incorporar al neumático. No, en la economía circular puedes alimentar otros procesos, otras economías de otros desarrollos de materias primas. Y bueno, este es como nuestro proyecto más de innovación, más científico, más duro, pero también el que nos ha traído grandes satisfacciones en el desarrollo de esta nueva área que es SustraLab. Y bueno, esto es lo que les puedo comentar acerca de nuestra empresa y lo que nosotros hacemos. No sé si tienen preguntas, profesor, tiene desactivado su micrófono. Sí, gracias, te decía, vamos a activar un panel de preguntas. Pueden levantar la mano o escribir las preguntas en el chat. Yo tengo un par de preguntas en principio, pero vamos a esperar que alguien nos levante la mano o nos vaya haciendo alguna pregunta en particular. Primero, Bernardita, para romper un poco este hielo de la primera pregunta. Entonces, las empresas B, finalmente, tú dijiste, tienen una serie de certificaciones, o una serie, perdón, de intereses que son distintos a solamente los balances comerciales. ¿Qué elementos son los que más se ponderan? Nosotros hicimos algún ejercicio que tenía que ver con una serie de parámetros y encontramos que habían, claro, los más importantes desde el punto de vista medioambiental estaban concentrados en gases de efecto invernadero, consumo energético, etcétera. Pero si tú tuvieras que indicar cuáles son los más importantes para certificarse como empresa B y quién certifica las empresas B. Ya. Gracias por la pregunta, profesor. Mire, los que certifican las empresas B es el mismo movimiento de empresas B que está en Estados Unidos. Ellos lo certifican. Con respecto a los indicadores más importantes, en el tema medioambiental, obviamente tiene que ver el relacionado con el tema de gases de efecto invernadero, principalmente en temas de huella de carbono y de reciclaje. Para el tema económico, se pondera mucho la diferencia de sueldo entre la persona que gana menos y la persona que gana más. Entre menos sea la brecha, más puntajes tienes. En el tema social es la equidad de género y la inclusión. Y hablo de la inclusión no solamente de que, por ejemplo, uno contrate a una persona con capacidades distintas y le pague el sueldo mínimo, sino que la inclusión trata en las empresas B de incluir a esa persona con capacidades distintas, pero evaluándolo competitivamente como con el resto, porque generalmente, no sé, las personas siempre contratan, no sé, a los sordomudos para limpiar, y no, la idea es subirlos un paso más arriba, porque tú igual al colocarlo como con un sueldo mínimo, lo sigues como Eliminando igual. colocando en el mismo staff. No lo ayudas a que vaya un paso más arriba y que pueda
no sé, que sus hijos puedan ir a una universidad, que, que, que él se pueda capacitar y pueda hacer otras operaciones y él pueda obtener otras competencias y así pueda ir subiendo de nivel. Eso también la parte social. Y equidad de género, que las mujeres como los hombres tengan acceso, que tengan los mismos sueldos con las mismas competencias y que estén dentro de gerencia o de directorios. O sea, es mucho más importante estos aspectos no tan medibles, que hay una cuestión que quiero tomar ahí también, que tiene que ver con que nosotros estuvimos haciendo algunas búsquedas que tenían que ver con mediciones, pero tú dijiste una frase que, no, que a mí me parece muy interesante. No es tan importante que se reduzca, sino que se mida constantemente a partir de ahora. ¿Cuál es el plan ahí que se presenta en ese aspecto para fortalecer esta frase? Principalmente se debe a que muchas veces se ocupa mucho el marketing para situaciones de que no, nosotros, no sé, por ejemplo, yo por el tema de reciclar una botella, yo sé que estoy reduciendo, sí, pero ¿cuánto? Lo importante es siempre saber cuánto. Si yo no mido, no controlo o no tengo soluciones tangibles. Entonces, es muy importante el área técnica dentro de una consultora o de alguna empresa de ingeniería, porque lo más importante es siempre contabilizar, monitorear, registrar para que eso sea evidente y tú puedas tener como un número con el cual tú puedas negociar o puedas trabajar, porque ya al tener ese número yo puedo saber el punto crítico de decir cuánto yo puedo reducir, cuánto yo puedo impactar, cuánto yo puedo aumentar. Entonces es importante ser tangible, tener el número. Ok, no sé si alguien del panel, de los asistentes, quiere hacer alguna pregunta. Pregunta en el chat, dice, ¿cuánto tiempo demora en certificar una empresa pequeña en BEASY? ¿Y cuánto es el valor de aquello? Mira, no se demora tanto, sobre todo una empresa pequeña, y el valor está de acuerdo al tamaño de la empresa. En el caso de nosotros, como también nosotros somos una empresa pequeña, nos demoramos 4 meses en recopilar toda la información y subir a esta plataforma que tiene la empresa B, y después te llama el auditor y tú tienes que respaldarle esta información con documentos. Y bueno, en el caso de nosotros, por ser empresa pequeña, nos costó 500.000 pesos la certificación, y dura por 2 años. Dura 2 años. Sí. Tú dijiste, ¿quiénes certifican a ustedes? Me dijiste que era una empresa americana, ¿no? Porque hay un Sí, el del sistema B en movimiento, Chile, que hay un sí, sistema B. empresas, es un B Corporate. Ellos son los que certifican a todas las empresas B del mundo. Ya. Sí, que lo que pasa es que yo había visto un sistema B. Germán, no sé si nos quieres preguntar algo. Tienes que activar tu micrófono, por favor. Sí, ahora quería felicitar a la Bernardita, realmente extraordinario lo que está haciendo. Y pucha, acá qué buen ejemplo para los alumnos, innovar, modernizar, pensando en la parte ecológica. Los asuntos, los neumáticos no murió ahí, sino que la siguiente etapa, el grafito que están obteniendo, y eso avanza, 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 eso es algo que no para. Felicito a Bernardita y a ti, Santiago, por haberlo organizado. Yo lamentablemente me tengo que retirar ahora, así que eso es lo que quería decirle. Que estén muy bien. Muchas gracias, profesor. Bernardita, nos preguntan también en el chat, ¿cómo queda certificado en Chile? ¿Cómo es el reconocimiento que hay en Chile con respecto a las empresas B? Bueno, las empresas B son un movimiento bien como fuerte acá en Chile. Inclusive el champion de la COP que se iba a realizar acá en Chile, que no se hizo por el estallido social, es el que fundó
el tema de las empresas B acá en Chile, Gonzalo Muñoz. Y además el tema de las empresas B tiene se generó inclusive una línea de Corfo para las empresas B que se quieran certificar, que no tengan dinero y se quieran certificar. Las empresas B están... ¿Perdón? Hay una línea Corfo entonces ahora. Sí. Y las empresas B siempre están dentro de estos movimientos empresariales. Son principalmente muchas empresas de jóvenes que buscan este propósito, por tanto el gobierno tiene un estrecho vínculo con las empresas B. Inclusive yo estoy en un grupo de WhatsApp donde están todas las empresas B de Chile, y o sea, si tú necesitas el contacto no sé, la otra vez necesitaba el contacto de la señora que ahora ve el movimiento de recicladores base acá en Chile, yo lo pregunto y obtengo al tiro el contacto. Es como no sé, ¿cómo le podría decir? Como una cofradía, no lo sé, pero... o, por ejemplo, también se ocupa mucho de que entre empresas B compramos los servicios de empresas B, por el tema de que entendemos el propósito de la empresa. Es como un círculo bien interesante. Ok, Sí. dame un minuto. Vanessa Mella está levantando la mano, pero antes tengo una consulta de Gabriel Sanjay. ¿Cómo es el proceso de Sustén para realizar estudios de mercado para identificar mejores oportunidades de negocio en economía circular? Gabriel, tienes la mano levantada también si quieres. Esa es la pregunta que yo hice, así que no sé si quieres tú profundizarla, Gabriel, tendrías que activar tu micrófono. Sí, no, la verdad es que esa era mi pregunta. ¿Cuál es el proceso que usan para identificar las mejores oportunidades? Porque, bueno, ahora la ley REP como que está abriendo nuevas oportunidades de negocio. Pero ¿cuál es el proceso que usan en Sustén? Bueno, nosotros, gracias Gabriel por tu pregunta, nosotros principalmente nos dimos cuenta cuando desarrollamos los acuerdos de producción limpia, y sobre todo en el acuerdo de producción que hicimos con la ANIR, que era los de reciclaje, vimos que las plantas de reciclaje de neumáticos estaban teniendo un problema, un problemón. Entonces siempre para nosotros un problema es una oportunidad, es una necesidad en donde nosotros podemos hacer soluciones. Y bueno, cuando nosotros vimos ese problema, empezamos a las empresas a pedirles muestra de su problema. Dijimos, ya, denos carbon black, a ver, ¿qué puedo hacer con este carbon black? Y principalmente ese es el estudio de mercado que nosotros hacemos. Como estamos vinculados principalmente con el sector del neumático y con las empresas de reciclaje, tenemos un vínculo muy cercano con nuestros colaboradores, de saber cuáles son las necesidades y los problemas que tienen. Para eso uno desarrolla casi como un estrecho, una relación día a día, preguntándole, inclusive generando feedback con ellos de cuáles son las problemáticas que ellos tienen, de cuáles son las necesidades y que nosotros podríamos desarrollar en su empresa. Y en realidad es más bien un vínculo cercano con la empresa, en donde tú tienes que aprender a escuchar al cliente. Muchas veces uno trata de como demostrar que uno sabe y habla y habla y habla y no deja hablar al cliente. Muchas veces se te pasan cosas puntuales en donde el cliente te muestra su necesidad. Entonces, ¿cómo yo definiría este estudio de mercado? Yo lo definiría como escuchar al cliente. Gracias, Gabriel. Vanessa, no sé si puedes activar tu micrófono porque tienes levantada la mano para hacer alguna consulta tú. No te escuchamos, Vanessa. Ahora yo veo que no solo ven temas de neumáticos, o sea, también están abordando temas de agua y ya trabajando con fuentes de energías renovables. Súper entretenido. Yo quería hacer una pregunta
relacionado con el laboratorio que Ujú. hicieron de Sustrend Lab. Y veo que ya son especialistas en neumáticos. Sí. Pero quería saber si ustedes están explorando otras líneas de investigación, ya que tienen un buen equipo de trabajo. Quería saber si están viendo otras líneas o si todavía siguen con el problema del agua. Eso me interesa saber. Mira, Vanessa, nosotros nos hemos dado cuenta que en el tema de envase y embalaje hay un montón de centros y universidades que están trabajando en eso, pero nos hemos dado cuenta de que el sector del transporte es el sector que no tiene mucho desarrollo. Entonces, por eso nos focalizamos en el tema del neumático y ahora estamos yendo al tema de baterías. Y dentro de nuestros profesionales trajimos un doctor que hizo su estudio en el extranjero y que se especializó en baterías, y queremos ir al tema de la revalorización de las baterías. Eso nos interesa, y también nos interesa que hablamos con Enel. A ellos les interesa el tema también de la recuperación de paneles fotovoltaicos. Y esas son nuestras dos líneas que vamos a seguir de investigación. Uy, hay una pregunta de Marcelo Ciadax. Ah, no, esto está en privado para mí, parece. Ya. Pero yo voy a... No sé si Marcelo nos avisa después si eso va como pregunta. Yo quería un poco también tomar que hay aquí una serie de oportunidades. Cuando uno tiene la oportunidad de interactuar con las empresas que están, y en este caso, trabajando en estos temas de... que aquí estamos trabajando entre conversos, porque hay mucha gente que es de energía renovable y yo tengo a mis alumnos de gestión medioambiental. Por lo tanto, todos debieran tener una lógica de qué se trata. Entonces, cuando hablamos de GI, cuando hablamos de APL, debiera haber alguna sintonía. Pero es importante tener estos espacios para preguntar porque, por ejemplo, tú hablaste de 3 cosas que se mezclaron en alguna parte y que me interesaría pedagógicamente que las pudieras desarrollar. Primero hablaste de MDL, que entiendo qué son, pero que me interesa que lo explique, y después, en el tema de neumáticos, hablaste de una APL y que la ley REP. Yo entiendo que la ley REP tiene que ver con los neumáticos, pero ustedes le hacen una APL y además hacen un concepto que es ACB. Lo dije con puras siglas. Perdón, que siempre ocupo Todo para muchas medir los siglas. GI. Y con el alcance 1, 2 o 3. Entonces, no sé si nos puede precisar de qué se trata el MDL, qué es lo que tiene y cómo es la relación de la ley REP con respecto, por ejemplo, a esto del APL para los neumáticos y qué importancia tiene ¿cómo se llama? El análisis del ciclo de vida dentro de ese proyecto, o de cualquiera en realidad. Ya, el MDL se llama Mecanismo de Desarrollo Limpio, o CDM, que es una herramienta que se generó en las Naciones Unidas principalmente para apoyar a los países que estaban en vías de desarrollo, reconociendo que el tema del cambio climático y el tema de del aumento de la generación de emisiones de GI tenía una componente de responsabilidad compartida. Si bien países como Estados Unidos, como Europa, se desarrollaron desde la revolución industrial, en donde consumieron muchos combustibles fósiles, en donde ellos aceleraron el tema del cambio climático, no era posible de que ahora a países que querían desarrollarse, como por ejemplo China o la India, les prohibieran utilizar combustibles fósiles, porque ellos, si se desarrollaron como yo, voy a prohibirle a los otros que se desarrollen. Entonces se generó este sistema de que los países que ayuden a los países en vía de desarrollo, pero a desarrollarse sustentablemente. Entonces este mecanismo impulsaba a que países que están en desarrollo financiaran proyectos en países que están países desarrollados, apoyaran financieramente a países que están en vías de desarrollo y
a su vez, esta era una relación win-win porque los países que estaban en vías de desarrollo podían, no sé, generar plantas de energía renovable, plantas fotovoltaicas para su consumo propio, y a su vez, este país en vías de desarrollo le hacía una transacción a las reducciones que él hacía a este país que estaba en desarrollo para cumplir sus metas. Es como un mercado interno, es una herramienta de mercado. Eso es el MDL, es un mecanismo de desarrollo limpio para países que están en vías de desarrollo con financiamiento de países que están desarrollados. Por ejemplo, el caso de Canela Wind, ese que está camino a Los Vilos, el parque eólico que está allá, España financió ese proyecto con Endesa en su tiempo, y la reducción de emisiones que estaban ahí fueron directamente para España. Y nosotros nos quedamos con este sistema de aerogenerador. Ese era como el modelo de negocio. Y esto se hizo a través del mecanismo de desarrollo limpio. Bueno, esa es la respuesta a la primera pregunta. La segunda era, ¿se entendió, profesor? Sí, sí. No, sí, me interesaba pedagógicamente, además lo van a poder, después les vamos a subir el video para que lo tengan disponible. La segunda era cómo la ley REP se mezclaba con la APL y la importancia que tenían ella en los ACB. Ya. Bueno, esta vinculación fue bien entretenida porque cuando el sector del recauchaje estaba bien alicaído por el tema que les comenté de la apertura de mercado, el APL sirvió como una plataforma al sector del recauchaje, uno, para mostrarse al Ministerio de Medio Ambiente, de decir, oye, estoy acá, necesito ayuda, y el sector del recauchaje ocupó esta herramienta del ACB, del análisis de ciclo de vida, para demostrar que el recauchaje podría ayudar a los tratados internacionales que tiene Chile para reducción de gases de efecto invernadero. El APL sirvió como una herramienta de visualización y además, como se hizo este análisis de ciclo de vida del neumático, en donde el recauchaje lo que hace es aumentar los ciclos de uso, todos estos estudios que se generaron acá en la consultora sirvieron para llevarlos a la comisión en donde se discutió el tema de la ley REP, porque muchas veces, no sé, el Ministerio de Medio Ambiente desconocía la diferencia entre NFU y NU. Se lo explico. NFU es neumático fuera de uso, y el neumático fuera de uso es el neumático que ya no se puede ocupar. En cambio, el Ministerio de Medio Ambiente colocó en un documento técnico, decía, el NFU se puede recauchar. Y no, el NFU no se puede recauchar, el neumático usado se puede recauchar, porque el NFU es ya el neumático que no se puede recauchar, es como el neumático que le hicieron la inspección, cuando le hacen la inspección le dicen, ya, ¿usted es neumático usado o NFU? Entonces, ya cuando se discrimina de qué característica eres, ya ahí tú puedes decir que el neumático usado se puede recauchar y el NFU se tiene que ir a una planta de pirólisis porque ya no tiene otro uso. Y esas cosas técnicas, estos conceptos técnicos, también hacen la diferencia en cuando uno hace estudios o consolidarse como una consultora técnica o consolidarse como una consultora que yo podría haber dicho neumático. Generar esta sigla igual te delimita los alcances de los conceptos, eso también es súper importante. Bernardita, tengo varias preguntas y voy a tratar de ir viendo cuál voy colocando primero. Voy a en términos de orden de las que preguntaron antes. Lucía Roca pregunta, ¿podría incluir la medición de vida útil de baterías de litio o baterías en general? Absolutamente, sí, claro que se puede hacer. Ahí la medición de la vida útil, se supone que acá en este proyecto nosotros estamos monitoreando
desde que incorporamos la batería hasta cuando se nos acabe, porque tú sabes que la ficha técnica de los proveedores te dicen 20 años, 30 años, pero muchas veces no cumplen eso, entonces es importante hacer esa medición. Tenemos obsolescencia programada también allí. Mira, Sí. hay una pregunta en el chat que es más bien una declaración de Marcelo Sadax, pero tiene que ver con esto de, dado que existe una serie de elementos hoy día, como el Internet de las Cosas, él pregunta, no sé si Marcelo está disponible para preguntarlo, si quiere reforzarlo, pero si hay algún tipo de sistema de implementación con estas nuevas tecnologías que pueda medir, por ejemplo, el efecto de los contaminantes en las costas. ¿Hace algo Sustren en eso? No sé si Marcelo quiere complementarlo. ¿Puedo hablar? Por favor. Hola, buenos días. La verdad es que muchas gracias por la presentación, la información. De verdad que es de mucho agrado. Y haciendo relevancia, bueno, a la consulta que estaba tratando de transmitir el profe de parte mía, yo voy dirigido a qué tanta información se maneja sobre esto de que estaba ya mucho en boca de todos. Por lo que he escuchado, el Internet de las Cosas, esto de la tercera revolución industrial, algo como el monitoreo en base a nuevas tecnologías, en función de ¿cómo se llama?, de las emisiones contaminantes que existen en todo ámbito de cosas. O sea, ¿cuál es la incidencia de Sustren en este ámbito? Me gustaría saber. Gracias, Marcelo, por tu pregunta. Mira, siendo honesta, no hay mucho desarrollo de la Internet de las Cosas en temas de emisiones, en realidad como de certificación de monitoreo, porque existen sensores, existen como que te miden material particulado, emisiones, todo eso, pero cuando tú, por ejemplo, en el tema de huella de carbono, la reducción de gases de efecto invernadero, todo eso lo tienes que, ¿cómo se dice?, como certificar y validar. Entonces, los data logger vienen a ser como una manera de validar o de verificar esa medición, pero a su vez también tienes que demostrar que tú calibraste ese equipo. Existe como todo como un procedimiento, un protocolo, en donde el sistema de monitoreo y la relación con el Internet de las Cosas tiene que estar muy de la mano, y existen como, te digo, como procedimiento. Por ejemplo, para tomar datos en un sensor y ese sensor te lleve a vincular a una plataforma en donde yo pueda obtener esa medición, yo tengo que demostrar, por ejemplo, en términos de gas de efecto invernadero o en herramientas de CDM, que esa medición se está tomando de manera correcta. La calidad del dato y la certeza del dato tienen que ser completamente certificadas y validadas. Entonces, muchas veces existe esa brecha en el Internet de las Cosas con cómo yo demuestro que esos datos que estoy obteniendo son de buena calidad. Y esa relación igual se está haciendo cada vez menos estrecha, porque muchas veces de manera manual, no sé, pues un operador toma un dato en Excel, se le fue un número, entonces ahí hay errores. También las mediciones tienen que ver con factor de corrección en los números. Entonces, si yo pudiera darte un consejo, el desarrollo del Internet de las Cosas con los sistemas de monitoreo es un gran nicho en donde el tema de la certificación y de la calidad del dato es un temazo que va de la mano. Por ejemplo, en el Ministerio de Medio Ambiente, el programa Huella Chile aún te pide de que tú metas los datos de manera digital y que lo corrobores con la cuenta de energía. Entonces, ahí hay trabajo por hacer. Pero en el caso de Sustren, nosotros no vemos el Internet de las Cosas.
mucho, más bien no nos desarrollamos en ese campo. Gracias. Ahí hay un concepto que tiene que ver con trazabilidad también, muchachos, que tiene que ver con la situación de cómo es que efectivamente medimos que, bueno, ya no está la barra de Latino Iridio que contactaba la situación de que en Louvre existía el metro, y hoy día tenemos otra medición de metro, pero debe haber una trazabilidad con la información y con los datos, sobre todo los datos es bien importante hoy día. Yo no tenía tanta claridad sobre lo que plantea Bernardita. Hay una pregunta para ir cerrando, la idea es cerrar, son 10 para la 1, pero la idea es cerrar no más allá de la 1 para no matarle el almuerzo o la otra actividad que tenga que hacer Bernardita. Pregunta, ¿cuál es la recepción de las grandes empresas a este modelo? Minería, celulosa, agroindustria. ¿A cuál modelo se refiere? ¿Perdón? ¿A cuál modelo se refiere? Al modelo de las empresas B. Tienen una gran recepción, principalmente porque las empresas B, el movimiento, la comunidad, como en alguna pregunta leí, están muy bien posicionadas, marketeramente me refiero. También porque se entiende de que las empresas B tienen otro propósito en sus servicios. Entonces, la minería y la celulosa, muchas veces cuando nosotros, no sé, hacemos el primer acercamiento y ven nuestro logo y dicen, son empresas B, interesante, como que tienen enseguida otra recepción de empresa. O sea, el hecho ya de tú tener ese sello de empresas B, al cliente, al colaborador, ya le da otra mirada de qué servicio le vas a ofrecer. No es un servicio de compra y paga, sino que tú vas a generar un vínculo, tú vas a ver la solución que necesita él desde otros puntos de vista, no desde el punto de vista solamente técnico, sino que vas a incorporar temas sociales, medioambientales. Entonces es un servicio más integral que el que puede hacer cualquier empresa común o no empresa B. ¿Y eso cómo lo podemos certificar? Porque en definitiva también hay mucho de esto marketing verde, que tiene otro nombre en realidad, pero este marketing verde que no tiene trasfondo. O sea, yo tengo una etiqueta que digo, yo soy ecológico, pero ¿en función de qué? Entonces, ¿cómo se diferencia el aporte que puede hacer una empresa B y cómo es tangible en términos de que como empresa B participaste en algún proyecto, hiciste algún tipo de trabajo con la otra empresa que no es empresa B y que le pueda generar un aporte en algún sentido que signifique alguna puntuación, algún tipo de beneficio no tangible o no económico? Sí, ese concepto, profesor, el greenwashing, como le llaman. Es el lavado verde. Mire, nosotros lo hacemos desde que entregamos la propuesta. Por ejemplo, nosotros entregamos la propuesta que a cualquier cliente y nosotros ya le informamos cuánto son las emisiones que generó el haber hecho esa propuesta. Muchas empresas no, entregan el documento, mira, te voy a cobrar esto, como la cotización. En cambio nosotros, al ya incorporar otro dato de decir, mira, el impacto medioambiental por haber hecho esta propuesta, es que le entregamos a nuestro cliente, le estamos sensibilizando de que cada acción que se genere tiene impactos medioambientales. Entonces, los servicios que uno pueda entregar como empresa B, obviamente son enseguida diferentes de las empresas comunes. Y eso se ve principalmente cuando después te hacen la certificación, porque te piden demostrar cómo tú has llevado el propósito de las empresas B a los servicios, a tu manera de actuar, a tus aportes sociales. Nosotros como empresa B hacemos voluntariado. La certificación te lleva a que tú te diferencies de la otra empresa como comunes. Ok. No tengo más preguntas en el chat. No sé si alguien tiene todavía levantar la mano. Estoy tratando de mirar si tengo alguna pregunta pendiente. ¿Cómo andamos con los temas de los tiempos tuyos, Bernardita?
porque al menos yo tenía otra pregunta todavía. Para cerremos con la última consulta, veo que nadie no tengo otras consultas en el chat, ni veo manos levantadas. Esa tasa de adaptada que hablaste con respecto a los NAMA, ¿de qué se trata en particular? A pesar de que hay una pregunta ahí en el chat que dice, no sé cuál de las dos quieres contestar, elige una para contestar. ¿Algún consejo para los que queremos emprender en el rubro? Dice Gabriel Sanjay, perdón. No sé si nos ves orientar sobre eso, Bernardita. Bueno, el consejo que les puedo dar, chiquillos, es que tienen que ser perseverantes, que muchas veces muchas personas le pueden decir de que su idea está mal, que se les pueden cerrar las puertas, que no se pueden ganar el proyecto Corfo a la primera, pero lo más importante es que tienen que ser conscientes, perseverantes, consecuentes, por ejemplo, yo estar diciendo que es importante el tema del reciclaje si es que yo ni siquiera reciclo en mi empresa. Todo eso, a mí en realidad lo único que me ha servido es ser perseverante y creer en el propósito de... Es importante también, chiquillos, que me he dado cuenta el trabajo en equipos multidisciplinarios. Por ejemplo, en Sustren. ¿Aló? Sí, te habías cortado recién, pero estabas diciendo el trabajo multidisciplinario, sí. Sí, los equipos multidisciplinarios, no necesariamente hablo de carreras, como de puros de energía renovable o puros de diseño, sino que tiene que ver también con equipos multidisciplinarios de distintas casas estudiantiles. Por ejemplo, nosotros tenemos de la Chile, de la Católica, de la Santa María, porque se entregan distintas visiones de formación y de perspectiva de repente en las soluciones. Eso también es muy importante y clave, de relacionarte con otro tipo de gente, eso enriquece de verdad y te abre apertura a otras soluciones. Ok, muchas gracias, Bernardita. Mira, sí, una de las claves de esto es eso, en definitiva, nosotros aquí, yo tengo de fondo, por ejemplo, una foto en la que hay gente puesta en nuestros talleres y tiene que ver con una actividad que nosotros hacemos anualmente, este año te íbamos a invitar, que tenía que ver con los desafíos IPTI, o sea, cómo la empresa viene y nos plantea unos desafíos y nosotros somos capaces de, a medida de las respuestas académicas, darlo. Y en ese sentido también es súper importante el match que vayamos logrando con otras carreras y con otras, como dices tú, con otras instituciones también. Tú nombrabas, por ejemplo, ahí el tema de la pirólisis de los neumáticos, pero en particular, a partir de varias conversaciones previas que tuvimos, también pudimos lograr hacer un tipo de trabajo en términos de tomar esto de la pureta que salía del raspado del neumático, como se dijo en algún minuto, y lograr ser un material, que también se postuló con otra parte, con Insamar, entiendo, y ustedes también estaban allí, y eso significó un trabajo con memorista nuestro. Entonces, es bien importante, y con memorista y un egresado nuestro, y es bien importante a los chicos en particular, el ir tomando estas distintas opciones de gente que viene, ¿no es cierto?, quedarse con sus datos, tratar de conversar, tratar de verificar la posibilidad de hacer interacción. Aquí deben haber gente de la carrera de medio ambiente, también de gente de prevención de riesgo, y por qué no de otras instituciones. Así que en ese sentido, muy agradecido, Bernardita, de la presentación. Quiero agradecer a nombre mío del curso que nos tocó organizar esta actividad y en particular de nuestra carrera. Y como no podemos estar presentes, vamos a hacer una entrega virtual de un certificado de participación. Espero hacértelo llegar allí, que está allí puesto. Así que muy agradecido, Bernardita, por tu presentación nuevamente y espero que podamos reunirnos a la brevedad. Ojalá en este medio que a mí me ha parecido que ha sido bien interesante también, pero también la posibilidad de juntarnos más físicamente, que reconozcas de nuevo las posibilidades de nuestro laboratorio, nosotros en los laboratorios tuyos también, y podamos ojalá seguir emprendiendo actividades en conjunto.
Sí, profesor, muchas gracias por la invitación, por el tiempo, chiquillo. Para mí también es un placer compartir las experiencias. Vengo de la misma casa matriz de ustedes y nada, o sea, piensen que solamente sus límites están en su cabeza. Ustedes pueden llegar muy lejos si se lo proponen. Bueno, con esas palabras y esperamos seguir estando en contacto. Esperamos poder seguir haciendo algún tipo de webinar que tengan esto, y a los invitados que no son de la carrera, muchísimas gracias por la participación y esperamos mantenerlos informados de alguna actividad que hagamos en este sentido o en otro. Mi nombre es Santiago Kepis, jefe de esta carrera, y tengo que ver también con con energías renovables un poco, pero también con economía circular, así que espero que podamos mantener este contacto a través de Vanessa, a través de Bernardita y a través de cualquiera de ustedes que tenga la amabilidad de contactar. Muchas gracias, muchachos, que tengan una muy buena tarde. Muy agradecido, Bernardita, de la presentación, y le estaré mandando el certificado vía correo. Muchas gracias. Gracias, profesor. Fue un placer. Un abrazo a todos y muy agradecidos por la participación. Gracias Santiago por invitar. Chao, Vanessa. Chao, Bernardita, chao. Gracias por la presentación, tu entretenida. Ya, qué bueno.